Estas mujeres están dirigiendo algunas de las empresas más poderosas en México. Tienen visión, tienen estrategia y han demostrado excelentes resultados. Mi nombre es Aurora Amador y hoy en investing.com vamos a descubrir a las mujeres que están liderando las principales empresas en México. Pero antes de empezar, si te interesa aprender más sobre inversión en bolsa, análisis de empresas y lo que está moviendo hoy por hoy los mercados, no olvides suscribirte al canal porque aquí analizamos las empresas más importantes de una forma sencilla y directa. Y ahora sí, vamos a conocer a algunas de las mujeres que están liderando las empresas en México. En conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero mostrarte algo que probablemente no muchos están viendo. Las mujeres que están liderando algunas de las empresas más importantes que cotizan en la bolsa. Algunas de estas compañías generan decenas de miles de millones de pesos al año, tienen presencia internacional y forman parte de los portafolios de muchos inversionistas y, ¿sabes qué? Probablemente ya hayas invertido en alguna, sin saber que detrás hay una mujer liderando la estrategia. Y definitivamente no hay mejor forma de empezar este video que hablando de una mujer que marcó un hito en la historia de México, al ser la primera mujer en liderar una bolsa de valores. Así es, estamos hablando de María Ariza, quien desde el 2018 se encuentra dirigiendo como CEO la Bolsa Institucional de Valores, conocida como Viva. Ahora, para entender la relevancia de este asunto, vale la pena recordar que una bolsa de valores es una pieza fundamental para el crecimiento económico de un país. Y en el caso de María, sus tres pilares fundamentales han sido la innovación, la tecnología y sin duda alguna el acceso al financiamiento para empresas en crecimiento. Además, su trayectoria ha sido reconocida a nivel mundial, pues ha recibido premios de organizaciones como el Women Economic Forum y el International Entrepreneurs Council. Y vamos a movernos rápidamente hacia todo lo relacionado a los grupos aeroportuarios, porque la siguiente mujer que vamos a ver se especializa ahora en este sector. Hablamos de Laura Díaz Barroso, quien en el 2025 fue reconocida como la empresaria más importante en el país por la revista Expansión, al meterla dentro del ranking de los 100 empresarios más importantes de México. Ahora bien, en el 2006, Laura Díaz Barroso, junto con un grupo de inversionistas, adquirieron la participación controladora del Grupo Aeroportuario del Pacífico, mejor conocido como GAP. Para quienes siguen los mercados sabrán que Gap es una empresa muy importante en el país, no solamente porque cotiza en bolsa, sino porque actualmente son de las principales redes controladoras aeroportuarias en México. Actualmente ellos se encuentran administrando 12 aeropuertos dentro del país y 2 más en Jamaica. Y como para muestra basta un botón, vamos a analizar un poco acerca de Grupo Aeroportuario del Pacífico. En estos momentos vemos que el precio de la acción se sitúa en 431.39. Esto representa un cambio diario de menos 1.84%. Ahora, ¿esto habría de asustarnos o cómo deberíamos de tomarlo? Es importante tomar en cuenta que en los últimos días muchas de las acciones relacionadas a grupos aeroportuarios o a la aviación en general y otras muchas industrias se han visto afectadas en el precio de sus acciones derivado de los hechos ocurridos recientemente en los cuales Estados Unidos en conjunto con Israel atacaron Irán. Ahora, en el caso especial del Grupo Aeroportuario del Pacífico, este hecho vino a sumar otro evento importante que afectó el precio de sus acciones y nos referimos específicamente a lo ocurrido en días pasados en Guadalajara. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿vale la pena aprovechar esta caída para comenzar a invertir o incluso incrementar las acciones que tenemos en Grupo Aeroportuario del Pacífico?
Bueno, vamos a seguir analizando. En cuanto al valor razonable, me dice que si quisiera entrar actualmente al precio que lo estamos viendo aquí, esperando que la situación del mercado mejore en los próximos meses, podríamos llegar a tener un alza de 14.3% versus el valor razonable. Ahora, ojo aquí porque en el caso de los analistas, ellos sitúan el valor en 488.87, pero versus el precio actual, seguiríamos estando en una posición de alza una vez que la situación en el mercado mejore. Ahora, en el caso de Investing Pro, vemos que sitúa la acción como de riesgo bajo. Vamos a continuar analizando un poco más acerca de Grupo Aeroportuario del Pacífico y vamos a ver que en este caso nos ponen como punto fuerte que la directiva ha recomprado acciones de forma agresiva y esto es bueno particularmente porque lo vamos a ver aquí. Normalmente cuando este hecho ocurre, suele reducir el número de las acciones disponibles claramente y esto puede hacer que aumenten los beneficios por acción. Estamos hablando en específico del BPA. Ahora, esto podría potencialmente elevar el precio de las acciones. Así que siempre suele ser bien visto por muchos de los inversionistas. Ahora también estamos viendo que hay un alto rendimiento para el accionista. ¿A qué se refiere este punto en específico? Este punto va a hablar de la rentabilidad para el accionista medida al combinar los dividendos, las recompensas netas de las acciones y la reducción de la deuda. En este caso vamos a ver que comparándolo con sus pares, Grupo Aeroportuario del Pacífico va a estar por encima de la media. La media se sitúa en 3.3%. En el caso de esta empresa en específico, nos estamos yendo hasta 7.6%. Y si lo comparamos contra otros aeropuertos que han estado, otros grupos aeroportuarios que han estado muy en boga desde el 2025 debido a cómo han ido presentando ganancias en el precio de sus acciones. Por ejemplo, vemos que Azur B se encuentra en 4.6 y en el caso, por ejemplo, de OMAP también se encuentra, bueno, en este caso ellos por debajo de la media de los pares. Entonces estamos hablando que Gap pues le está yendo bien en este aspecto y siempre se agradece, por supuesto. En cuanto a márgenes de beneficio bruto, nos los marca como impresionantes. Y vamos a ver un poquito en cómo está aquí en la señal con los pares. Vemos que en el caso de Gap estamos en 77.1% cuando la media de los pares está en 71.2%. Es decir, estoy por encima de la media. Aquí muy importante, operaciones con un PER alto en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo. Aquí mucho ojo porque este sí es un factor al que habrá que tomar en cuenta. Estamos viendo que en este caso la media de los pares se sitúa en 2.96. Es decir, sí vamos a estar altos porque al final Gap está ubicado en 1.39, lo cual suele considerarse alto, pero si lo comparo con la señal entre los pares, vemos por ejemplo que OMAP está en 2.20 y que Azur se me va hasta 7.99. Entonces, pues en este caso está bien que estemos por debajo de los pares. Ahora, en cuanto al historial de precios, como hemos hablado en un principio, realmente actualmente ha tenido una
caída en los precios de sus acciones, pero hablando a largo plazo, pensando en inversiones de un año en adelante, vemos que es una empresa que sabe pagar la espera. En este caso estamos viendo que hace un año estaba dando rendimientos del 16.94%, los cuales están bastante bien si tomamos en cuenta los promedios, por ejemplo, del S&P 500. Esto está muy por encima de lo que suele presentar. Ahora, a 5 años ha dado un 137.78% en el incremento en el valor de sus acciones, y bueno, a 10 años nos estamos yendo a más del 300%. Entonces, eso también habría que tomarlo en consideración. En cuanto al rendimiento del dividendo, está en 5.5 y vemos que ha fluctuado con el paso de los años. No es algo que se mantenga estable y vemos que a veces sube, a veces baja. Aquí lo importante es ver cómo estamos contra el sector y cómo estamos contra los pares. Y vemos que en el sector normalmente anda rondando el 0%. Entonces, que tengamos por ahí dividendos, pues es también bueno. Y vemos que contra sus pares mexicanas, vemos OMA tiene 4.6%, es decir, estamos altos. Definitivamente contra Azur, pues sí vamos a estar bajitos, pero como vemos aquí, contra el sector, la realidad es que está bastante bien, es 5.5%. Ahora, el PER, que era lo que hablábamos un poquito de eso hace un rato, vemos que está en 22.4. Y podríamos pensar que es alto, pero si vemos su histórico, si vemos la tendencia, vamos a notar que estuvo mucho más alto antes y que ahorita ha entrado en esta especie de estabilidad en cuanto a su PER. Vemos que hay aquí una meseta de los rangos en los que no se ha movido. Ahora, este PER es de los últimos 12 meses. Vamos a ver cómo ha estado los últimos años. Y aquí lo tenemos, del 2021 al 2025, que es precisamente la meseta que veíamos. El promedio ha estado en el 21.4. Ahora, contra el sector, ¿cómo está? Vemos que el sector en general anda rondando los 14, pero, por ejemplo, OMA está en 18.4, aquí en el caso del Grupo del Pacífico estamos en 22, o sea, sí traemos un PER más alto que otros de sus pares. Entonces, bueno, factores que hay que tener en consideración. Vamos a ver. En el caso de sus ingresos, vemos que fluctuando un poco, pero en general es una gráfica que ha ido subiendo con el paso del tiempo, entonces eso es bueno. Las ganancias netas también han tenido un ligero repunte, pero en general se ve aquí como una meseta, se han mantenido estables y recientemente ya se ve crecimiento en las ganancias netas. En cuanto al margen de beneficio bruto, vemos un 77%. Vamos a entrar a analizar un poquito más esto. Ok, del 2021 al 2025 el promedio está en 78.4. Y si lo vemos contra el sector está en 35.1. En el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico se va hasta 77.1, lo cual está bastante bien. Y vemos aquí el comparativo de nueva cuenta contra OMA 75.6 y contra Sur B, que está en 98.5. Ok, el rendimiento del capital invertido lo tenemos en 18%. Vamos a ver qué pasa. Ok, el sector está en 6.9, entonces está bien que andemos en un 18%. Está por encima de Azur, pero fíjense, curiosamente, OMA, que ha estado
prácticamente por debajo en todo lo que hemos revisado en Grupo Aeroportuario del Pacífico. Aquí sí se va a 27%. Pero bueno, a ver, seguimos viendo que a Gap le está yendo muy bien, o sea, comparado contra el sector, presenta resultados bastante buenos. Y bueno, en el caso de la deuda patrimonio, vemos que está en 207%. Sí está por encima de lo que es Azur y de lo que es OMA. Entonces, esto también habría que tomarlo muy en consideración. Vamos a dejar hasta aquí este breve análisis sobre Grupo Aeroportuario del Pacífico. Cuéntame, después de todo lo que has visto, ¿tú tomarías la decisión de aprovechar esta caída y comenzar a invertir? ¿O prefieres dejarlo pasar y seguir esperando a ver cómo siguen fluyendo estos días y ver si la situación en el mercado mejora próximamente? Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de Solid Pérez, quien actualmente se desempeña como directora general en ExxonMobil en México, siendo así la primera mujer en el país en alcanzar dicho puesto. Recordemos que ExxonMobil es una de las empresas energéticas más grandes del mundo y tiene operaciones en decenas de países, con una enorme influencia en el mercado global de la energía. Ahora, en una industria históricamente dominada por hombres, su liderazgo representa también un paso importante hacia una mayor diversidad dentro del sector energético, porque recordemos que al final del día las empresas no solo evolucionan por la tecnología o por el mercado, también evolucionan gracias a las personas que toman las decisiones estratégicas dentro de la compañía. Ahora veamos de manera muy breve cómo le está yendo a ExxonMobil actualmente. Al momento en el que estamos filmando este video, vemos que cerró el día de hoy en $150.76 por acción, un incremento en el cambio diario del 0.63%. Ahora, si pensáramos entrar en este momento, vemos que nos encontramos con una ligera desventaja del 7%, en comparación con su valor razonable, el cual se ubica actualmente en $140.14 si lo vemos contra 15 modelos de inversión. Ahora bien, si lo comparamos con el objetivo de los analistas, también vemos que este se encuentra por debajo del precio que actualmente ya tiene la acción. Ahora, si aún así estás pensando en si entrar o quizá comprar más acciones, habrá que tomar en cuenta otros factores. Ahora, veamos qué nos dice por aquí. Vemos que ha aumentado su dividendo durante los últimos 43 años consecutivos y eso es algo que siempre resulta como un aliciente. El valor cotiza generalmente con una volatilidad de precios baja y es una empresa destacada del sector de petróleo, gas y combustibles. Y claro, porque se trata de uno de los líderes mundiales en este sector. Finalmente, dice que los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de los intereses. Y esto siempre va a ser un factor muy importante a tomar en consideración. Vemos que en cuanto a la salud de la empresa, Investing Pro la está calificando en un rango de 3 versus 5 posibles y esto tomando en cuenta más de 100 factores frente al sector, frente a las empresas del sector de la energía. En cuanto a los precios, vemos que en general, a largo plazo es una empresa igual que suele dar muy buenos rendimientos. Veamos cómo le fue el año pasado, donde llegó a 44.90% a favor. Y bueno, a ver, no nos vayamos muy lejos. Nada más los últimos 3 meses han incrementado un 30.85% el precio de sus acciones. Entonces, bueno, claramente vemos por ahí porque tanta gente está volteando a verlos y está
pagando el precio que están pagando por dichas acciones. En cuanto al rendimiento del dividendo es del 2.7% y contra el sector pues sí se encuentra entre los bajitos. Vemos que está aquí ubicado, mientras otras empresas como Petróleo Brasileiro está en 6.9. Habrá que checar obviamente también los datos y la información de todas estas empresas, pero bueno, vemos que aquí se está ubicando ExxonMobil. Vemos que su PER es de 21.8 y que se ha mostrado más o menos estable. Vemos un muy ligero incremento. Vamos a ver cómo se encuentra su PER con respecto a la industria. Vemos que normalmente están en 9.9 y aquí estamos en 21.8. Sin embargo, dentro de este sector y estas empresas con las cuales se le está comparando, tampoco se encuentra siendo, digamos, la más alta en PER. Tenemos el caso de Chevron, que por ejemplo está ya superando las 30 veces. Vemos ingresos constantes, fueron mayores hace un tiempo y ahora vemos más bien que se han, pues, si no ralentizado, sí vemos que se han mantenido más o menos en el mismo rango. En cuanto a las ganancias netas, vemos igual una caída hace un tiempo y luego que se ha estabilizado. Vamos a ver cómo está entonces contra el mercado. Bueno, a ver. Vemos que en realidad está bastante bien. Está muy por arriba del sector y dentro al menos de estas empresas con las cuales se le está comparando, los resultados son muy buenos. Entonces, pues digamos, sí se ve por ahí una ligera caída, pero contra el mercado está bastante bien. Ahora vamos a ver por aquí. Tenemos un ratio PEG negativo de menos 1.84. Vamos a ver qué más vemos. Es que la tasa anual del BPA, claro, está en 9.2%. En cuanto a la deuda patrimonio, vemos que la han ido disminuyendo y en este caso está en 19.5. Ahora, esto en los últimos 12 meses, porque vemos que en realidad su promedio de los últimos 5 años ha sido de 23.3%. Ahora, contra el mercado, vemos que el mercado está en 35.7%, lo cual es fantástico porque quiere decir que en realidad pues está bastante bien. Su deuda patrimonio es menor a la de otros competidores. En cuanto al rendimiento del capital invertido, estamos viendo que se ubica en 8.1, si bien hace 5 años su promedio estaba en 12.1. Pero en realidad igual nuevamente contra el sector resulta que está bastante bien. El promedio es 6.4, en este caso ellos están en 8.1, es decir, por arriba de lo que está trayendo el sector. No es a lo mejor el que tiene el rendimiento del capital más alto, sin embargo está muy bien ubicado dentro de la tabla. Y finalmente la deuda neta contra EBITDA también la estamos viendo muy bien. A ver, es de 0.6. Eso quiere decir que sin problemas, si algo llegara a suceder, puede pagar sus deudas. Entonces, lo que estamos viendo es, claro, una empresa sólida. Por ahí quizás sí habría que tomar en consideración el detalle de su valor razonable. Ya te tocará elegir si estás pensando en invertir en ExxonMobil, si puedes tomar, si vas a tomar en cuenta este factor o si de todos modos te vas a aventar.
Sin lugar a duda, las empresas en la bolsa no son solamente números y resultados, también son historias de liderazgo. Y hoy por hoy hay muchas mujeres que se han encargado de escribirlas. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si te gustó, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube y darle clic a la campanita para que te informe cada vez que subimos un video nuevo. Yo soy Aurora Amador. Fue un placer estar contigo.